Es nuestro momento. En este episodio queremos explicar lo mejor posible cómo lo hicimos, qué productos y qué herramientas usamos. Y en la descripción dejamos un listado de lo que usamos con links de dónde conseguir los mismos o algunos similares. Para ser más precisos en lo que vamos a explicar, estas son las medidas del baño. El acceso al baño tiene 70 centímetros. Internamente tenemos 1,83 m por 2 con 14 centímetros. Y la ducha está separada por este bordillo de 13 centímetros de ancho por 15 de alto. En este esquema las paredes se ven perfectas, pero la realidad es que ninguna pared estaba alineada con las otras. Lo primero que hicimos fue poner 8 ladrillos o bloques de cemento de 12 por 19 por 39 centímetros. Los pusimos sin traba y los pegamos con una mezcla de 4 medidas de arena, una medida de agua más una de cemento. Lo primero que hicimos fue aplicar imprimante en toda la superficie y esperamos un par de horas. Bueno, entonces esto ya se supone que está listo. Deseenos suerte. Chica listo. Chica listo, piso. Balde. Medidor. Mezclador manual. Y vamos a usar el taladro percutor. Palustre. Buena, el palustre. La reina del palustre. Ya está. Está normal, sí. Para poder hacer el piso al otro lado teníamos que quitar el inodoro verde existente, una tarea a la que la verdad le estábamos huyendo. Con el piso ya listo y seco en ambos lados, tomamos la decisión de poner el nuevo inodoro. El inodoro se debía apoyar sobre esta pared y aún no la teníamos revocada. Entonces ensayamos un producto llamado Sikawall en la pared en la que se apoya. Y de paso probamos el producto para ver qué tal nos iba. Seguimos los mismos pasos para el piso, primero el imprimante y aplicamos el Sikawall. Para instalar el inodoro usamos una brida. Es un objeto plástico que se ve más o menos así. Esta parte va sujeta al inodoro y este tubo se introduce al desagüe. Hay que taladrar para fijarla al suelo, encajar bien el sanitario y apretar las tuercas que vienen incluidas. Como el Sikawall pasó en la primera prueba, nos decidimos aplicarlo en todas las paredes y empezamos por la que menos se veía.
Continuamos con la pared en la que está apoyado el sanitario y con el murito que construimos. Terminada esa, nos fuimos a hacer la más grande y la que más nos asustaba. Tanto el calor aquí en Honda que el celular se recalienta. Entonces lo que me toca hacer es venir a meterlo a la neverita un ratico. O sea, este es el calor tan horrible que hace. Para la segunda capa pusimos guías con maderas para que quedaran bien los filos y las esquinas. Compramos unas abrazaderas que también sirven de espaciadores, de varilla largas que la verdad funcionaron una maravilla. Después de voltear y voltear, la recursividad, o sea, nos tocó sostener todas las guías con palos, espumas, para poder que los filos, como los ángulos de todo nos quedara súper bien puesto, porque solamente tenemos dos de estas como abrazaderas, entonces nos tocó utilizarlas sabiamente para poder hacer bien los filos. Lo que sobró de Zicabol de la segunda capa lo usamos para reparar las paredes que íbamos a pintar. Bueno, dijeron que es bueno para que el acabado quede más pulido hacerlo con espuma y se nos olvidó traer espuma de Bogotá. Entonces fuimos al supermercado y nos encontramos esos flotadores que son como cilíndricos y se los pusimos al cosito de la lija. Entonces vamos a probar con este y si no, vamos a probar como con esponjillas de loza. Vamos a ver cómo nos va. Pues estoy viendo que esto como que no. Y lo mejor de verdad, o sea, que lo creo que yo digo, ya, perfecta esa pared, hermosa, Sí, así como la tenía en la cabeza. Estamos usando lijas, pero de
de concreto, no lijas de agua, sino lijas para cemento, para concreto. Son rojas. Estamos usando 400, que es como la más suavecita. Y también, ¿qué número es la otra? Y la otra que estamos usando, que es de granos más gruesos, creo que es 60, 80, no me acuerdo, pero ya, mira, pues es esta que estoy usando. 80, sí, entonces estamos usando 80, que es la más dura, o sea, esta sí acaba con todo. Y estamos usando 400, que es la más suave, que es ya como para detallar. Son las rojas, no las negras, que las negras de agua, estas creo que es para salud. Dice, óxido de aluminio premium. En fin, las rojas. Bueno, y obviamente con estos sujetadores de lijas, para que queden planitas y no vaya a quedar como con curvas el lijado. Son súper bacanas porque tienen como esta gomita, entonces hacen que el lijado quede como más pulido. Ya terminadas de revocar las paredes que teníamos pensadas, decidimos pintar de blanco, con una pintura para interior que resiste hongos, algas y moho, la pared a la izquierda del acceso y la parte de arriba de todas las partes restantes. Entonces, estamos haciendo la prueba, son 2 capas, es súper líquido. Solo son pruebas, obvio. Aquí los expertos de SICA nos pueden decir que no, que estamos haciendo algo malo, pero estamos probando. Sí, no, estamos probando a ver cómo nos va con este producto. Y pues lo vamos a poner a prueba en el sitio más húmedo que hay en una casa, que es un baño. Entonces, pues nada, aquí vamos con tapabocas, obviamente, porque huele súper fuerte.